Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están, querido público? Sean muy bienvenidos este lunes, día último del primer mes de este 2022, lunes 31 de enero del año 2022. Así es, concluimos el primer mes de este año con, bueno, creo que siempre hay como que sentimientos encontrados en el sentido de que si pasa el tiempo rápido, que si pasa muy lento, que ya se fue enero y comentarios de ese tipo, y que en definitiva lo que a mí me parece que es algo propio en los seres humanos es que es justamente que hablemos de esa forma y que la circunstancia, incluso del paso del tiempo, la circunstancia temporal como cualquier otra en nuestra vida cotidiana, nos lleva a estos decires que en el fondo de estos decires, por supuesto, hay un trabajo de reflexión. Sin duda, propio de nosotros, propio de los seres humanos, es el que hagamos reflexión, el que pensemos, el que el mínimo detalle de la vida cotidiana nos detiene a hacer una observación de sí. Y por supuesto, más allá de lo que estoy diciendo, la ráfaga de la sensación, se me ocurre decirlo de esa forma. Todas las sensaciones que permanentemente se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Y digo esto, digo lo anterior, porque sin duda que si hay o digamos un conjunto, un universo de sensaciones, de afectos y por supuesto de reflexión que nos es propio y que está permanentemente presente en los seres humanos, es lo concerniente a todo el proceso de ilusión, del gestar una ilusión. Y en ese sentido, por supuesto, quiero decir que forma parte de, que está incluida la desilusión. Desilusión, querido público, es el tema del que habremos de conversar en esta semana. Iniciamos hoy, como bien lo saben, siendo lunes, el espacio donde tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana, tomando estos micrófonos, arrancamos ya con este tema, el tema de la desilusión. Y me parece además, querido público, que es algo como siempre también estamos pendientes aquí. La doctora siempre lo está en esta tensión muy particular del análisis de nuestra cotidianidad y de los signos de nuestro tiempo. Sin duda, me parece que es un tema al cual no hay que darle más tiempo, no hay que postergar, porque justamente en la clínica, podemos compartirles, querido público, que en la clínica psicoanalítica, si hay algo que ha estado cada vez más presente en el decir de las personas. En esta época en particular, me estoy refiriendo 2 años prácticamente ya que llevamos bajo la condición de esta pandemia, es tema constante, decir frecuente en las personas, hablar al respecto de su desilusión, de la desilusión que les plantea el porvenir, su futuro, la vida misma como lo estamos llevando cotidianamente, cada vez más. Y además, quiero decir algo que pues es digno de tomar en consideración, que esta expresión y este decir, yo la escucho muy frecuentemente en jóvenes, en los jóvenes, y que pues por supuesto que nos llama considerablemente la atención y nos llama al compromiso de atender y de poner especial atención en lo que se juega en estos momentos al respecto de la desilusión. Bienvenidas ya, querido público, sus participaciones en forma de pregunta, de comentario, crítica también, por supuesto. Vaya discusión, armemos la discusión, abramos este espacio de conversación, como ya también estamos también cerca de cumplir los 2 años en que estamos aquí con ustedes, y aboquémonos pues al desarrollo del tema de esta semana.
Y para ello, como decía hace un momento, siendo lunes, es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas que ya están aquí y a quienes voy a presentar, mis colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, listas y con mucho ánimo, sí, y grandes sonrisas para la conversación. ¿Cómo de que no? Aquí están y está en primer término nuestra querida colega Giselle Mendoza, a quien veo muy contenta y ávida de tomar ya el micrófono para la conversación. Bueno, con lo cual esperamos no desilusionar a nuestros radioescuchas porque al menos ahorita en el inicio del programa pues nos toca estar a mi colega Sofía y a mí y en un momento más incorporar a la doctora Heiser. Esperemos que la doctora Heiser tampoco nos desilusione con su presencia que siempre es muy vivaz. Pero ahorita que escuchaba justo a Germán, me acordaba de una anécdota en el momento en el que estábamos cursando la licenciatura, los jóvenes que la cursamos, nos tocó pasar por este momento tan álgido en el país en el que vuelve el PRI, que nunca se fue realmente. El análisis político es el PRI nunca se fue, siempre estuvo gobernando. Pero cuando regresa después del periodo del PAN, con el mandato de Enrique Peña Nieto, que tampoco era él el que gobernaba, era evidente. Pero bueno, bajo la imagen, ¿no? De una degradación absoluta de la investidura presidencial. Y bueno, pues muchos de nosotros que estábamos en la licenciatura, pues pegamos de gritos, obviamente, en el momento en que dan las falsas noticias de la supuesta victoria de Enrique Peña Nieto. Y, y bueno, se nos vuelve a presentar, se nos presenta justamente una situación de desilusión. Entonces fue muy interesante cómo la doctora Heiser nos recogió y nos acogió de esa vivencia, porque todos estábamos en un ánimo de irnos a marchar, de que no más, bueno, fue cuando surgió este movimiento tan efímero de Yo Soy 132, que muy rápidamente nos dio la nota de que no había nada más que hacer. Era el movimiento mismo de Yo Soy 132, era llevar a una bancarrota la ilusión de los jóvenes en cuanto a que se puede transformar el país. Y entonces desgastar los ánimos en algo efímero y que se pudiera vivenciar como que algo se hizo o en la tragedia de la desilusión. Y eso es una posición narcisista justamente que me parece importante abordar y mencionar, porque en un ámbito en donde estábamos bañados de psicoanálisis cotidianamente, ahorita que pensaba en la anécdota, como lo primero que me surgió justo durante la presentación del doctor Germán, y que se refiere a los jóvenes como los portadores de no únicos de esta vivencia, pero los que más hablan de ella, de la desilusión. Creo que hay una situación radicalmente diferente que la doctora hace gesta en ese momento con los chicos de la licenciatura, con los que cursábamos la licenciatura, y esta es su realidad. Es decir, el PRI va a gobernar, el PRI no se ha ido, y más bien a lo que ustedes tienen que llegar es de qué manera van a transformar su circunstancia, pero no va a ser desde una marcha que expone su vida, en primer lugar, y en segundo lugar, no desde ahí, desde esa posición de masa,
no van a transformar nada, ¿no? Pero el primer golpe, digamos, lo primero que nos golpeó en el decir de la doctora es, esto es. Es decir, no está en sus manos la modificación de qué presidente está, sino a partir de toparse con esa realidad, ¿qué van a hacer ustedes? Pero no, vaya, nos hizo pasar por la crudeza de la verdad y la realidad a la que nosotros nos queríamos confrontar desde el ánimo de hay que protestar, hay que movilizarnos, hay que marchar, es que no es justo, ¿cómo es posible? Todas esas situaciones que se movilizan, pues cuando hay una caída de la expectativa que uno tiene al respecto de la modificación del mundo exterior. Y creo que la desilusión viene por ahí, ¿no? Con ese empuje que tiene el ser humano de modificar el mundo que lo rodea. Entonces, yo quería hablar de esta situación porque es una situación que nos hizo, en ese momento creo que no dimensionábamos a lo que estábamos siendo convocados, porque los ánimos eran de injusticia y justo la vivencia era de desilusión. Pero el continuar en la licenciatura, el continuar en las clases de la licenciatura, el continuar, digamos, en esta posibilidad de tramitar esa vivencia, porque por supuesto si de algo le hablábamos a nuestros profesores, que eran los psicoanalistas del centro, era de es que estamos así, es que qué injusto. Es decir, fue la licenciatura la posibilidad de tramitar esa desilusión y que después se nos regresa a nosotros en un despertar muy particular que se dio en la licenciatura, que fue no solamente, bueno, se manifestó en un cuestionamiento hacia los profesores, pero creo que iba más allá en el sentido de ya tengo algo que producir, ya tengo algo que transmitir, y entonces se empezó, digamos, a gestar una transmisión propia de los que cursábamos la licenciatura, que no la podíamos identificar como transmisión, pero era, tengo que hablar de esto, tengo que hablar de esto con el otro, se lo tengo que dar a conocer, el otro tiene que saber, no se puede perder el otro esto que a mí me ha modificado, a mí me ha transformado, me ha subido, me ha bajado, me ha puesto un revés en mi vida radical. Y bueno, pues, o sea, es una anécdota personal al respecto de un tránsito por una desilusión muy fuerte, no Y, era cualquiera, porque creo que se dio en un momento en que la generación joven ya estaba lo suficientemente degradada como para que este tipo de cosas devastaran, terminaran de aplastar el espíritu joven, ¿no? Y creo que en ese sentido la licenciatura vino a recoger a jóvenes así que, bueno, en mi caso, llegamos así con lo que nos quedaba de vida, o sea, de ánimo de vida, de espíritu, de esperanza. sí, y ahora que lo recuerda Giselle, tengo también presente ese momento. Una, al menos ahorita me vino de inmediato una reunión con la doctora en la sala, en el salón de trabajo del centro, donde justamente pues hacía este llamado, hacía caer, vaya, nos hacía caer en cuenta, por supuesto, a todos, incluida Giselle, como lo dice ahorita, incluidos los jóvenes de la licenciatura, en cuanto a lo que representaría pues justamente me parece, entregarse a una manifestación como en ese momento comenzaba a gestarse. Y que más bien, pues me parece sí un llamado, por supuesto, trascendental a crear otras vías y otras formas para hacer frente justo a esa experiencia de desilusión. Así fue, sí, me hizo recordar. Muy bien.
Saludemos también, hoy que es lunes, a nuestra querida colega del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que ya está aquí. La veo con mucho ánimo, por supuesto, para su participación en esta conversación. Y me refiero a Sofía Xolalpa. Hola, buenas tardes. Eh, pues igual, mucho gusto de estar acá. Qué padre la licenciatura. Fue lo primero que dije, híjole, ¿no? Qué padre esa licenciatura. Qué padre que pues pudieran tener un espacio, claro, creado por la doctora Heiser, para poder decir, ¿no? Esas inquietudes que pues que no en cualquier licenciatura ni en cualquier institución se toman, ¿no? Entonces, bueno, primero por ese lado, qué padre. Y sí, el tema de hoy, la ilusión. Hace rato que le escuchaba a Germán, en cuanto al tiempo, pensaban de, ay, la ilusión del tiempo. Pensé en una ilusión del tiempo respecto a que si se acorta, que si se alarga, que si a veces, pues, no sé, un minuto puede parecernos eterno. Lo ligué hacia allá, vaya. Y también a que inmediatamente que usted dice, bueno, es que es 31 de enero, volteé a ver el calendario y dije, ah, caray, pues bueno, ya viene una festividad de comer, que es, bueno, el Día de la Candelaria, ¿no? En donde pues podemos compartir deliciosos tamales y que creo que también puede ser una ilusión, ¿no? Aunque comamos tamal los fines de semana, es una ilusión particular el poder reunirnos para compartir estos tamales el Día de la Candelaria, ¿no? Entonces también, y bueno, algo que para poder hablar, para poder abordar la desilusión, pues sí me parece importante primero hablar de la ilusión, ¿no? Y algo que pude rápidamente abstraer pues de la ilusión desde lo que dice Sigmund Freud, es que pues la ilusión siempre deriva de deseos humanos. Entonces, si siempre deriva de deseos humanos, bueno, es amplísimo el mundo al que podemos sumergirnos respecto a la ilusión, ¿no? Y vaya, entonces creo que por ahí podemos ir iniciando. También, bueno, quería comentar respecto a la participación de nuestra colega Giselle, y no lo quiero dejar pasar, cuando ella habla, ¿no? De que la doctora Heiser les hace un llamado a que esa es su realidad, ¿no? Y que de qué manera transformarán su circunstancia y que decía, bueno, no en una marcha, ¿no? Porque aparte se pueden poner en peligro, no es mediante una marcha. Entonces también me pregunté en esta participación de la doctora Giselle, me pregunté, bueno, a veces podría, ¿cómo podría exteriorizarse, vaya, una ilusión masificada, ¿no? Vaya, si la ilusión es un deseo, deriva de deseos humanos y es uno por uno, pensé también en cómo podría jugarse y si se puede jugar una ilusión masificada. Bueno, hay algo definitivamente que tenemos que subrayar, ¿no? Sí. Podemos tener una ilusión de tener la paz y eso es mundial, ¿sí? Es decir, no hay un sufrimiento mayor que cuando se entra en una guerra, ¿sí? Porque se pierde definitivamente la paz, se pierde esa paz que necesitamos para vivir bien, simplemente para estar en nuestra vida cotidiana pues, contentos, ¿por qué no decirlo? Contentos, satisfechos de nuestra vida cotidiana. Esa es la paz. Y bueno, todas las religiones, no hay una que no hable de la paz interior, de la paz espiritual. Entonces, esa es una ilusión. Creo que también, digamos, todos aquellos que se encuentran en este momento encarcelados de alguna manera injusta, de alguna forma, digamos, arbitraria, que no hay posibilidad ni siquiera de aspirar a que le hagan un juicio,
sino que están ahí en una espera absolutamente de desgracia, ajá, ¿sí? Y que tienen indudablemente que la ilusión de la justicia, que la ilusión de tener expectativas de salir, de recuperar la vida, ¿sí? La ilusión inclusive para mantenerse cuidados, protegidos dentro de la cárcel por todos los peligros que pueden atravesar. Todo eso creo que la desilusión es exactamente lo que ahora identificamos como depresión. Claro. ¿Sí? La tristeza. Entonces, la manifestación de la desilusión cuando es muy dramática, muy drástica, tiene que ver con perder precisamente la posibilidad de esa dinámica del deseo de la cual habla Freud, en donde la actividad psíquica de la ilusión es hermosa. ¿Por qué? Pues porque nos mantiene definitivamente activos a realizar esos deseos. Podemos llamarlos como a realizar nuestros sueños. ¿Por qué no? Y que dentro de la ilusión podemos tener sueños imposibles. Y creo que gracias a que podemos gestar sueños imposibles, indudablemente que se puede conquistar Marte, que se puede conquistar la Luna, que se puede conquistar el universo. Porque definitivamente eso surge de un anhelo, de un deseo, de una ilusión. Y la desilusión, digamos que generalmente de la cual hablamos, es la desilusión amorosa. ¿Sí? Pero la desilusión amorosa también es tener un país corrupto, vivir en un país corrupto. ¿Sí? Y aunque, digamos, podemos tener la ilusión de que ahora con este gobierno, con el gobierno actual, México salga de ocupar uno de los primeros lugares en corrupción, ¿sí? Eso definitivamente transforma nuestra vida cotidiana. Tener un gobierno que no apuesta a la corrupción es definitivamente una tranquilidad cotidiana. Lo inexplicable y lo que nos desilusiona es por qué es un presidente tan atacado, tan terriblemente atacado. En él se concentra, ¿sí?, un odio de una manifestación verdaderamente desconocida. Desconocida en cuanto que no la hubiera. A Porfirio Díaz finalmente se le pudo odiar y desterrar por todo el abuso que cometió en contra del pueblo. ¿Sí? No porque no haya la posibilidad de odiar, pero la paradoja es, ¿por qué si nos ofrece que México deje de ser de los primeros lugares de corrupción, lo atacamos con tanta ferocidad? Entonces, ¿cómo se juega en la dinámica de los deseos, para seguir la línea de Freud, en las ilusiones? No podría yo pensar, no se me ocurre, podría pensar que la ilusión de los que atacan a López Obrador con la ferocidad que lo hacen, tienen el anhelo de retomar la corrupción para todo el país. Contraer deudas, bueno, todo lo que sea la corrupción. Es decir, resulta de alguna manera imposible cuando se tiene el gusto de que México vaya fuera, digamos, de esos primeros lugares de país corrupto. No se puede pensar, es muy difícil pensar por qué tanto odio. ¿Qué se pretende? ¿Que regresemos a la corrupción? Porque no hay más que de dos sopas, ¿sí? O no somos corruptos, un país no corrupto, o somos un país corrupto.
pero esa ferocidad, ¿sí? Me contaba uno de mis hijos que hablando con uno de sus amigos muy queridos, muy de la secundaria, muy de viejos tiempos, ajá, me dice, mamá, he quedado sorprendido de la ferocidad del odio de mis amigos hacia López Obrador y que a mí me dicen que yo soy de izquierda. Yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de en medio, me decía mi hijo, ¿no? Pero de lo que lo sorprendía era esos amigos queridos por él, ajá, y la ferocidad con la que la amiga principalmente, porque es más bien su amiga, no tanto el esposo de ella, sino ella, que compartieron, digamos, muchas cosas muy felices de la secundaria, ¿sí? Y que ella le decía, yo sé que tú eres de izquierda, yo sé que tú estás a favor de López Obrador, pero verdaderamente es un imbécil, un estúpido, un come mierda que se cree, bueno, unas cosas, y mi hijo pues simplemente se quedó callado, ¿no? Cuando me lo comentó a mí, la situación, hablando de la ilusión y de la desilusión, hay una desilusión inexplicable, ¿sí? De bueno, esta gente que lo odia con esta ferocidad, ¿qué anhela? Porque lo único que ha hecho López Obrador es hacer un combate a la corrupción. Y en ese sentido, pues claro que ha lacerado intereses de mucha gente que vivía de la corrupción. Sí. Y sí, o sea, justo creo que en donde caemos en esta situación que ahorita que lo menciona usted, doctora, lo único que ha hecho es combatir la corrupción. Cuando se nos devuelve todo aquello que ya estaba corrompido, es decir, el sistema intelectual, no solo las instituciones, sino la visión intelectual era corrupta, Sí, era a favor de la corrupción. sí. Entonces, en donde nos vamos de bruces y simultáneamente nos devuelve también el por qué tanta gente está dolida de el éxito que ha tenido López Obrador, es justo porque ha ido a tocar aquellas fronteras corruptas que nosotros mismos no teníamos presentes. Él mismo lo dice, se inclinó al país a pensar que la corrupción en el país era dar la mordida. Claro. Y eso era Sí. la corrupción, o sea, con el artículo, ¿no? De la. Y, y cuando él cada mañana va presentando el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de búsqueda de víctimas, el sistema de búsqueda de desaparecidos, el sistema judicial, la creación de la Guardia Nacional, el derrocamiento de la Policía Federal, la construcción de todo el sistema arquitectónico, digamos, que acompaña a cada gobierno, todo, absolutamente todo estaba a favor de la corrupción. Entonces, creo que nosotros ha sido como todo un trabajo repetitivo para lograr fracturar sobre todo la ideología de corrupción, la ideología de darle soporte a la corrupción. No, y que definitivamente, seamos sinceros, ahorita que tocó la colega Giselle la mordida, bueno, estábamos acostumbrados a que para hacer un trámite en alguna de las instituciones de gobierno, ajá, teníamos que ir con los coyotes. Claro. ¿Por qué? Porque era la seguridad de que dando la mordida, ajá, teníamos los documentos legales que necesitábamos sin el sufrimiento de llegar a la ¿cómo se llama esto? Ventanilla. La ventanilla, después de hacer una cola infernal, ¿sí?
y decir, no, le falta, ¿pero qué me falta? Pues le falta esto. Y el trato, ¿no? El maltrato. Y ver a la señora, digamos, que nos atiende ahí comiendo su torta y salivando. Y entonces, después de estar media hora, si no es que una hora, si no es que 2 horas para un trámite, ¿sí? Llegar a la ventanilla y, ah, no, así no. Y ese trato, ¿no? Ahora, si uno llega a la ventanilla y dentro de los papeles ponía uno la mordida, la otra, digamos, dejaba de comer su torta, se ponía amable y nos decía, sí, un momentito, pásese para acá, ¿sí? Pero tenía uno que ser hábil de poner el dinero debajo de los papeles. Bueno, yo nunca estuve ahí, hago la aclaración, nunca estuve en esa situación, ¿sí? Pero sí sabía que de esa manera se podía conseguir de una manera más rápida, más eficiente los trámites y no lo azaroso de los trámites. Y el sufrimiento, digamos, para el pueblo que no sabe leer, que no sabe escribir, que no entiende los documentos y que entonces, bueno, va a ser verdaderamente asaltado por los coyotes, extorsionado por los coyotes. Es decir, ¿por qué no nos da un gusto y nos produce un bienestar el que todo eso se vaya componiendo, se vaya limpiando de esa forma de vida? Y todos participábamos. Yo tengo que hacer la exclusión porque, bueno, nunca me vi en esa situación de los documentos, ni de los trámites. Pero sí sabía, sobre todo, digamos, de los niveles socioeconómicos más limitados, el sufrimiento para resolver un documento, el que fuera. Claro. Y entonces se vuelve una metodología justamente no de la coerción, es decir, de llevar, porque también en la misma ideología de la sanción de la corrupción, lo que surge en el pueblo a apoyar es la coerción. Es decir, hay que joder a los otros, hay que joder a aquel que no cumple con la ley. Y fue cuando emergió toda todo este favoritismo de la clase media al respecto de, sí, ciérrale los puestecitos ambulantes y que no haya puestos ambulantes en el Zócalo, y sí, todo el comercio informal hay que cerrarlo porque no pagan impuestos, y nosotros que sí pagamos impuestos. Es decir, esta forma de mirar en el otro la corrupción y no mirarla en uno mismo, por un lado, pero también la apuesta porque lo único eficaz en un país así tan desordenado, tan desobediente, tan corrupto, tan cochino como se podía pintar a México, lo único que vendría a limpiarlo era una tiranía. A eso se apostaba. Y cuando llega López Obrador con su derecho de réplica, con su democracia, con todos tienen derecho a hablar, con que las vacunas no van a ser... Ah, Germán. Perdón. Sí, Germán. Gracias, Giselle. Cuando llega López Obrador con su proyecto de la República Amorosa. Hágame favor. No, hágame favor, pero ¿cómo es posible? Ajá. De verdad, imagínense ustedes un pastel hecho de mierda, y llega este hombre y dice, bueno, pero le falta una cerecita, como para que quede bien. Sí, vuélvalo a repetir, Germán. Sí, que el proyecto es el de hagamos una república amorosa. A favor. Santo Dios, pero ¿cómo se atreve? ¿Sí? Proponer semejante cosa teniendo enfrente un pastel de mierda. Y creo que la figura vale. Bueno, sí, diga. Y quería decir, doctora, pero eso es lo interesante. Me refiero a la respuesta en la población, la respuesta
anímica en la gente cuando hay alguien que se la juega por eso. Porque como usted dice, claro que a todas luces de entrada, pues es de este hombre, ya lo perdimos, está completamente fuera de sí, está loco cuando surgió con ese proyecto. Lo que es sorprendente es que tratándose de un hombre sostenido y que eso, sostenido en ese proyecto, sosteniendo el proyecto también, y que transmite día con día cómo eso vive en él, logra lo inimaginable, logra tocar afectivamente a la masa, a las personas. Y entonces, lo que hace un momento ha venido señalando Giselle al respecto de lo que sí, a mí me parece lo más delicado de la corrupción, que es a nivel ideológico, cómo entonces una postura con esa firmeza en ese punto. Claro que puede tocar entonces lo más enquilosado de la podredumbre ideológica. Sí, y sobre todo, digamos, hiere profundamente en que esa satisfacción que está jugada en ser corrupto ya no se va a dar. Y el berrinche, la pataleta y el odio es como cuando el bebé está fascinado, feliz con su chupón, y llega alguien y se lo arranca. Bueno, ¿se pueden imaginar el llanto, la violencia del bebé? Pues es la misma violencia de no más, no vas a seguir beneficiándote de la corrupción. Bueno, ahí sí entiendo el odio y la violencia, porque es romperle a los otros esa satisfacción. Y entonces, bueno, se han formado grupos en donde cotidianamente se busca denigrar, degradar, pero así permanentemente, es un baño de mierda permanente, 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 ¿sí? Y eso produce una desilusión de los congéneres de los ciudadanos mexicanos, que uno dice, bueno, puedo entenderlo, te quitaron la satisfacción, y al quitarte la satisfacción del chupete, te vuelves una fiera. Pues sí, es entendible. Hay una frase que, pues, hasta la fecha la sigo escuchando, que es muy común, y se me fue ahorita la frase, no, la dicen en cuanto a que, todos son iguales, todos los partidos son iguales, todos los presidentes son iguales, nada más cambia el color. Y es que hace poquito, la traigo a cuentas porque hace poquito un señor, ¿no?, en la calle, haciendo plática rápida, sacó el tema y esa fue, ¿no? Fue la frase, pues, la frase principal que utilizó, ¿no? Y creo que viene a cuenta respecto a que a esta desilusión que podemos llamar, bueno, generalizada, y la poca, el poco ánimo o el poco esfuerzo o el poco deseo de poder modificar esa circunstancia. Y entonces acomodarse de cierta forma en la frase, todos son iguales. Nada más se les cambia el color en cuanto al partido político, refiriéndose, pero todos son iguales. Y pues inmediatamente hay un golpe, ¿no? Pues creo que pues de desilusión y también afectivo, como me imagino como desinflándose, ¿no? Como un globo desinflado, cuando tú llegas con un ímpetu y te dicen, no, pues es que todos son iguales. Claro, ¿no? Ya cada uno podrá tomar una postura, pero me parece que también así, pues el pueblo mexicano se ha ido acomodando en esta frase, ¿no? De todos son iguales. Aunque venga, ¿no?, un presidente como el que ahora tenemos y que nos haga una propuesta, ¿no?, de la República Amorosa, abrazos, no balazos, y que... No, es que no dejo de sorprenderme cuando en México existe el Instituto
para devolverle al pueblo lo robado. Sí. Verdaderamente son situaciones insólitas. Ahora, hablando de lo insólito, eso es lo que nos llena de ilusiones. Lo que nos cubre de ilusiones es anhelar algo del orden de lo imposible y que se vaya entonces realizando, aunque sea, ¿sí? Como nos lo dicen, con ese elefante reumático que va, digamos, muy dolido porque le duelen las articulaciones por las reumas y por eso tiene que ir lento. Pero es un elefante que reumático, no deja de dar pasos. Sí. ¿Sí? Y de... Entonces, sí, diga. Doctora, y sí, de producir ilusión, porque yo me confieso en ese sentido, o sea, en la ilusión de ver, por ejemplo, cada lunes el avance muy concreto, muy material en obras magnas en nuestro país. Entonces, ver, por ejemplo, de esos primeros videos cada lunes del terregal inmenso del terreno de Santa Lucía, del aeropuerto, hoy ya casi inaugurado Aeropuerto Felipe Ángeles, y ver que es posible en el tiempo en que ha sido necesario construir una obra de esa dimensión, un proyecto de ese tamaño en este tiempo. Y entonces ver esa materialización es un pequeño detalle que ahorita por lo que decía, yo digo, claro, a mí me hace ilusión, por supuesto. Claro, pero no sé si vio un reportaje en el Canal 4 en donde van precisamente al aeropuerto y son geniales. Es que sus adversarios hay que felicitarlos, son geniales, de veras Sí. geniales. Porque iban recorriendo, la reportera iba recorriendo los espacios, unos espacios preciosos, realmente preciosos, ¿no? Y decía, pues sí, pero nada está vacío. Y aquí nada está vacío. Sí. Nada está vacío. Y entonces yo decía, bueno, la reportera sufre retardo mental. Ajá. Ajá. Ella yo creo que esperaba que cuando ella recorriera los espacios que están terminados, que están concluidos, pues no sé, hubiera, me imagino que por lo menos duendes que estuvieran, digamos, activos, haciendo alguna actividad para que ella no se desilusionara y nos presentara todo un reportaje de las mentiras de López Obrador. ¿Sí? Todo estaba vacío. ¿Sí? ¿Usted lo vio? Sí, sí, doctora. Y recuerdo también decires, como usted lo menciona ahorita, palabras en la reportera de cuando iba desde su recorrido y entonces describía las vialidades que están también ampliándose, que están en construcción, tanto en la autopista México-Pachuca como por otros lados, en fin, los distribuidores viales, todo eso. Y entonces me daba mucha risa el cómo no dejaba o no perdía oportunidad para dejar caer así, como usted lo dice, doctora, un pequeño vacín de mierda en decir, por ejemplo, vialidades que se supone, se supone estarán listas, pero que aún no están listas y que se supone que funcionarán. O sea, esos pequeños detalles que sí cuando lo escuchaba decía, bueno, que también lo pensaba en este ánimo de, por supuesto, de molestar nada más. Decía, bueno, al mismo tiempo, qué amargura. O sea, que me digan qué obra magna en cualquier parte del mundo, en su inicio, al comienzo, es fastuosidad y perfección. Pues es imposible. Está justamente gestándose. No, pero ella ya quería que los santos reyes hubieran llegado a su cabeza. Ajá, y la llenaran de regalos. Sí. Entonces, pues hay que entender que sí, que se sufre una desilusión de estos reporteros, ajá, en donde nos dejan ver muy claramente la intención de desilusionar al pueblo que ignora, pero que cree en ellos. Es decir, el peligro de estas expresiones para un pueblo como México, que es muy sensible y que cree en la palabra del otro,
y que no concibe la mala fe. Eso es muy interesante porque la cuestión de que los reporteros puedan decir agua va, lo que sea, y se les crea, es porque se cree en ellos que hay una buena fe de comunicarnos las noticias, que supuestamente están encubriendo la falsedad de la obra del aeropuerto. Pero estos mismos reporteros hay que llevarlos a que hagan la nota del hundimiento del otro aeropuerto. ¿Sí? El hundimiento es verdaderamente trágico. Trágico. Sería bueno, digamos, llevar a la misma reportera para que por lo menos dijera, ¡ah! ¿Y se hundió? Ya con esa sensibilidad. Oigan, fíjense que se hundió, ya está hundido el aeropuerto de Texcoco. Y entonces que empezara el chismarajo, ¿no? Ah, bueno, pero fue porque se abandonó la obra. Sí, porque si estuviera, digamos, ahorita trabajando toda la gente, no, pues no se hubiera hundido. Ya hubieran tirado más o menos otros 15 o 20 cerros, pues para que no se hunda, ¿no? Entonces no hay que ser, pues se hundió porque ya no le hicieron caso, ya no lo atendieron, ya no vieron por él. Y es divino el pueblo mexicano, ¿a poco no? En ese sentido, ¿sí? No se vale, hay que hacer justicia. Entonces, si se hundió, fue pues porque se suspendió el trabajo. Si se suspende el trabajo, pues ¿qué quiere que pase? Pues si hay agua abajo. Y ahorita que dice, doctora, sí. bueno, que habla del pueblo mexicano, es impresionante cómo el saber que tiene López Obrador al respecto de su pueblo ha sido incluso puesto a favor de su proyecto de nación, en cuanto a que, por ejemplo, ahorita que usted decía, la gente no cree en la mala fe, el mexicano no cree en la mala fe del otro, y entonces él gesta créditos a la palabra. Algo Bueno. tan criticado como esta ilusión de hacerse rico de la noche a la mañana del mexicano, criticado incluso, bueno, tengo muy presente la canción de Chava Flores, y de cómo juega, ¿no? El estar comprando el pedacito de la lotería, el cachito, y López Obrador retoma la lotería, hace este intento de rifar el avión. el avión presidencial. No se logra porque no se completó, digamos, la cantidad que necesitaban cubrir para que valiera la rifa del avión. ¿Y qué hace con ese dinero? Le da ese dinero a los jóvenes que van y representan a México en las Olimpiadas. En las Olimpiadas. Pero, digamos, ¿a poco no fue genial todo el divertimento de, oye, si te sacas el avión, ¿en dónde lo vas a estacionar? Sí, claro. Bueno, eso tiene que ver con la ilusión. Claro. Sí. Esa es una creación, digamos, ok, cómica, irónica del pueblo mexicano y en todos los pueblos del mundo lo hay, ¿no? Sí. Pero indudablemente que la producción de todas esas ocurrencias al respecto de si me saco el avión, ¿dónde lo pongo? Sí. Fueron verdaderamente el ideal, los ideales, la ilusión de, bueno, me lo puedo sacar. Entendiendo la lotería, pues como siempre se ha entendido, ¿no? ¿Sí? Si mi número es el premiado, el objeto me pertenece. Ciertamente no es así. Bueno, pero todo esto yo lo quise traer porque hablando de la ilusión y de la desilusión, creo que no podemos dar por pasado el momento que estamos viviendo en relación a nuestro gobierno. Es decir,
podemos tocar un sinnúmero de puntos que se tocan en relación con el sufrimiento, digamos, de cuando caen las desilusiones en la vida de los seres humanos. Pero no hablar en nuestro programa de lo que puede acontecer con el movimiento de ilusión y de desilusión de todos los que están desilusionados del gobierno actual y de todos los que están ilusionados de que logre precisamente terminar su sexenio de la mejor forma con los mejores logros. Ese es un ideal, esa es una ilusión mexicana, esa es una ilusión de los mexicanos. Y habrá todo el grupo de los desilusionados que esperan que su ilusión de que se muera, de que desaparezca, de que no termine, digamos, el sexenio, o de que lo termine y inmediatamente regrese el sistema anterior. Esta frase que nos trae Sofía de todos son iguales, es precisamente no puedo volver a creer porque temo la desilusión. Lo que está, digamos, en esa expresión es temo ilusionarme de que este es un gobierno distinto y cuando termine y se salga toda la porquería de todo lo que hizo mal López Obrador y ya no haya mañaneras, me voy a desilusionar. Porque bueno, no me digan que no está preparado todo el ataque, toda la avalancha, el tsunami que tiene que venir para declarar que todo lo que hizo este gobierno fue malo, 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 mentira, 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 mentira. Llevar otra vez al pueblo en su conjunto a una desilusión tal que esté de acuerdo con volver a comerse su pastel de mierda, creyendo que es lo único que puede haber. Entonces creo que por eso era importante hablar en el momento de la ilusión y de la desilusión, no solamente de lo que puede acontecer en la vida amorosa de los seres humanos, sino en la vida amorosa de los ciudadanos mexicanos. Eso era importante. Sí. Y mire, doctora, en este sentido también nuestra querida radioescucha Zulin Ro nos comparte lo siguiente, nos dice: saludos queridos doctores. Hace poco leí un artículo que hablaba sobre la diversidad de realidades en las que vivimos como mexicanos, que tiene que ver con la autopercepción. Creo que tiene relación con ese odio a nuestro querido presidente. Piensan que son de la mafia del poder y esos neoliberales a los que pretende poner en orden. Esa clase media que dejó de existir, pero no en la percepción, y que se siente agredida o amenazada por la llegada de López Obrador, aunque es todo lo contrario. Sí, es verdad, ¿sí? Entonces, estemos preparados para que cuando el sexenio termine, el tsunami de noticias y de reportajes declarando, pues claro, muchas cosas falsas, ¿no? Tienen que aparecer. Todas las mentiras de López Obrador y vaciarnos nuevamente, digamos, ese vacín de mierda y decir, solamente hay un pastel. Te lo comes o te mueres. Sí, y esto que menciona, doctora, el no tener esa ilusión, ¿no? Por el temor de la desilusión, ¿no? El temer desilusionarse, creo que es muy, pues es muy importante porque también lleva a que haya hace rato usted mencionaba que bueno, ¿no? Que ahora que la intención era desilusionar al pueblo mexicano. Y además de eso, creo que también hay una intención de sancionar la ilusión.
si uno asoma así la puntita de la nariz para mostrar una ilusión, alguien, pues alguien podrá decir, ¿no? Y hablando del gobierno, de nuestro actual gobierno, alguien inmediatamente sancionará, ¿no? Se burlará, sancionará, y creo que en parte va ligado a esto que usted menciona, doctora, del temor a volver a ilusionarse y de que ahora terminará el sexenio y que ahora qué vendrá, ¿no? Como usted decía, o todo el vacín, ¿no? Todo el vacín que se puede vaciar respecto a, en contra de López Obrador, o bien, ¿no? Pues el futuro gobernante de este país. Entonces sí, creo que es muy importante este temor a desilusionarse, ¿no? No poder volver a creer. Sobre todo, digamos, si no lo denigran, el pueblo seguiría adquiriendo ya una toma de conciencia que sea irreversible. Sí. Y entonces va a demandar al gobierno lo que nunca el pueblo mexicano ha demandado. ¿Sí? Lo va a enjuiciar. Entonces, si lo desilusionamos y le mostramos cómo su estupidez fue estar creyendo en el amor, en la que, República amorosa. en la República amorosa, nos van verdaderamente a untar en la cara. Mira tu estupidez, mira 6 años de tu estupidez, mira lo que realmente, sin que tú te dieras cuenta, estaba verdaderamente sucediendo. Es decir, para que no nos rompan en la cara nuestras ilusiones, tenemos que ser sujetos capaces de llevar a cabo esos anhelos que tenemos, los posibles y los imposibles. Porque hay que aventurarse a los imposibles, porque solamente los posibles sería, digamos, una cobardía, lo que Freud llama la cobardía moral, ¿sí? Pero si somos capaces de tener una ilusión imposible de realizarse, ¿sí? Seremos verdaderamente luchones y luchadores a lograr precisamente nuestras ilusiones. Y moriremos de pie y podremos decir con el último aliento, no lo logré, pero como hay resurrección, pues ya vendré. Es decir, en el último aliento, en lugar de decir, no logré nada, qué pena, no, es la resurrección existe, ¿no? La resurrección de la carne, pues órale, sobre el muerto las coronas. Ahí es donde la fe va a jugar un papel muy importante, ¿sí? Porque definitivamente nos va a poner en esa situación. El último aliento es regresaré y entonces podré realizar en otro tiempo, en otro momento, lo que quedó pendiente en este. Ese es el chiste de no perder la ilusión y luchar siempre por ella. He dicho cara de bicho. Doctora, me llama de inmediato a hablar, a decir al respecto de la trascendencia. Cuando dice usted esta figura de pie y estar de pie, lo asocié también con que esa es la imagen que desde el día 1 nuestro presidente ha transmitido en cada una de sus conferencias. Es un hombre que está siempre de pie y dando la cara a su pueblo. En ninguna conferencia se ha sentado, está siempre de pie. Y lo que quiero decir es cómo se trata de una representación que toca profundo en los anhelos de cada persona y que Claro. en eso se juega la trascendencia. Por eso le decía que su decir me llama la trascendencia, porque no es, a mí me parece de una pobreza obscena de espíritu aquellos que pretenden que
que hablar de la realización de esa persona sería, a ver, llévame a ver muy concretamente lo hecho, lo construido por el sujeto. Y que puede que haya obras en ese sentido, pero más allá de eso, la trascendencia radica justamente en cómo el anhelo y la ilusión que fue capaz de construir y sostener de pie permanentemente es lo que puede hacer justamente trascendencia en la vida de todos los demás, bueno, de otros. Sí, definitivamente sí. El cobarde moral es aquel que quiere que sin hacer ningún esfuerzo y sin ningún costo se realicen sus anhelos, se realicen sus deseos, se realicen sus ilusiones. No, 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 no es así. Es estar de pie, es en pie de lucha permanente, pero no un pie de lucha sufriente, no, un pie de lucha, ¿sí? En donde se va precisamente alimentando que la realización de ese anhelo y de ese deseo, ¿sí? Se va a lograr. Así se caiga el mundo en pedacitos, se va a lograr. Ese es el punto, digamos, álgido de la ilusión y la desilusión, ¿sí? La desilusión puede ser en los seres humanos muy rápida, muy inmediata, porque la debilidad, digamos, que puede darse en no tener de la desilusión, nuevamente partir para volverse a ilusionar, sabemos por la clínica psicoanalítica, sabemos que cuando los sujetos caen en esa situación abismal de no querer, ¿sí? De no querer volverse a ilusionar, ¿sí? Está como se queda, digamos, el fruto en el árbol maduro y si no se aprovecha, se pudre en el árbol. Entonces, estamos tocando puntos muy, pero muy importantes desde la situación emocional de los seres humanos, ¿sí? La ilusión y la desilusión. Doctora colega, si me da oportunidad dar lectura a mensajes que tenemos de nuestro público. Ana Lisset Martínez, que nos dijo, buenos días, mis queridos doctores. Cris Pomo nos dijo, buenas tardes. Moisés Montes de Oca Cortés nos dice, todo estado es una suma de factores que Lasalle llamó factores reales de poder. Entonces, poner la ilusión y la fe, tratándose de política, en una sola persona es precisamente el ser iluso. Y el costo de la desilusión entonces es, entre comillas, justo. Claro, solamente que no nos olvidemos de que si hay algo que nos puede sostener en una experiencia amorosa, es idealizar al padre, idealizar a la madre, idealizar a la pareja, idealizar al presidente, idealizar al vecino. Si no los idealizamos, definitivamente no marchamos. Entonces, ese es precisamente el potencial psíquico de una persona que puede idealizar no solamente a las personas más cercanas, sino también a las más lejanas. ¿Sí? Entonces, esto que dice, digamos, nuestro radioescucha, me parece que está en una verdad relativa. Porque psíquicamente, lo que se ha logrado, si pensamos, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, ¿sí? Se logró porque había una ilusión de que podía ser logrado por los líderes que comandaban, Zapata y el otro, Pancho. Si no idealizamos esto, pues muy bueno, miren, muy sencillo. Sin esa idealización de los sujetos y de los, digamos, líderes que podemos tener, que nos guían, definitivamente no habría movimiento político. La política es la
posibilidad precisamente de idealizar a alguien como fue, por ejemplo, el Che, ¿sí? Como también ocupó en un momento dado el ideal Castro, etcétera. Hay muchos. Sí, Eh, también nos comunica su comentario, nuestro radio escucha David BM, que dice, creo que también hay una satisfacción, entre paréntesis dice, mórbida quizá, en ver las ilusiones rotas en el otro, algo que veo muy comúnmente de padres a hijos, con la excusa de ser realista. Bueno, no podemos ser realistas. En primer lugar, porque psíquicamente hablando, desde que Freud demostró que estábamos regidos no por la razón, no por la realidad concreta, sino precisamente por todo lo que se juega fuera de esa realidad, entonces, pues no podríamos estar muy de acuerdo con eso. Sería tanto como derrumbar todo el descubrimiento freudiano, ¿sí? Es decir, la desilusión de los padres hacia los hijos, indudablemente que tiene que ver con que los padres no pueden verse a sí mismos en qué fallaron y en qué no reconocen la libertad de sus hijos. Porque aquí el problema sería tratar qué representa para cada padre la presencia, para cada uno, para el padre y para la madre. Y luego, si no hay padre, solamente para la madre. ¿Qué representa el hijo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8? Cada hijo representa cosas distintas. La dinámica psíquica, ¿sí? En cuanto a lo que el otro nos puede significar, es tan inmensa y compleja como el universo que nos sostiene, como el universo que nos da vida. Y yo lo que quería decir es que justo al comentario anterior de nuestro escucha Moisés, o sea, Monchi. Hay que tener cuidado de esos discursos que nos llegan en una protección de resérvate, cuídate, protégete ante cualquier caída, porque finalmente nosotros no tenemos ninguna garantía de nuestra reacción frente a cualquier caída. Es decir, incluso la caída de la desilusión, nosotros no tenemos garantía de qué va a acontecer con nosotros. Justo yo les hablaba al inicio del programa, doctora, o sea, de todo cómo ocurrió la situación con los compañeros de la licenciatura cuando asume la presidencia Enrique Peña Nieto, que todos estábamos en el ánimo de irnos a marchar y decíamos que qué injusto y bueno, había una algidez en la vivencia tan fuerte de la desilusión. Simultáneamente, fue muy trascendente, al menos para mí, yo pienso que también para mis compañeros, aunque no están aquí ahorita para afirmar o no lo que voy a decir, pero la situación en donde usted nos recoge, en que esta es su realidad, es decir, esto del presidente, de quién es el presidente, ya estaba estipulado. El PRI nunca dejó de gobernar para empezar, siempre ha gobernado, y ustedes van a ir a ponerse como carne de cañón a una marcha infructuosa finalmente, porque desde ahí no se modifica nada. Más bien, con lo que se tienen que enfrentar es qué van a hacer ustedes con esta vivencia, con esta violencia que les despierta, y cómo van a ustedes transformar en ustedes y en su entorno su situación. Entonces nos llevó justo a un revés narcisista, en donde no era achacarle al otro, sino nos llevaba a un duelo y qué van a hacer de ese duelo. Así es. Entonces es descartar
el lugar que tiene la desilusión también es descartar al sujeto en cuanto a sus posibilidades y a lo que puede desarrollar en esas desilusiones. No para que nos las provoquemos cotidianamente, pero me refiero a no evitarlas. Uno cuidarse de evitarse una desilusión también tiene que ver con evitarse crecer, engrandecer el espíritu. Así es. Creo definitivamente que estamos tocando un punto que no hemos verbalizado. ¿De qué tiene temor el ser humano siempre? ¿Qué es aquello que lo amenaza permanentemente? Y entonces, indudablemente que busca afanosamente que en la palabra del otro, que en el discurso del otro, ¿sí?, haya por lo menos un asentamiento de seguridad. Lo incierto de la vida cotidiana de los seres humanos es que no tenemos garantía. No hay una garantía. Por eso los discursos que nos permiten, digamos, tener la sensación de una garantía, va a nacer nuestra creencia, nuestra religión y nuestra fe. De ahí lo delicado a que los jóvenes pierdan rápidamente la ilusión por sus actos y por sus deseos. Tenemos que levantar a la juventud a que sea una juventud pensante y una juventud que no se dé por vencida. Que no se dé por vencida. Que luche por sus ideales, que luche por sus ilusiones. Y que no se vaya a esconder como un ratón aplastado, en las desilusiones amorosas. Algo que, digamos, también tiene que ver con la desilusión, ¿sí? La desilusión y la tristeza y el dolor cuando los niños se desilusionan de sus padres. Cuando son capaces de irle a decir a la mamá con mucha rabieta, ¿sí? No te quiero. No te quiero. Y no bien lo verbalizan, hay toda una experiencia de desamparo. Y sin embargo, tienen el valor de irlo a decir, de irlo a verbalizar. Después lloran en el desconsuelo, porque lo que viene inmediatamente es la experiencia del vacío. ¿Y ahora qué van a hacer? Sin el respaldo, sin el apoyo de ese grandote del cual dependo absolutamente. Pero he ahí la valentía de los chiquitos, cuando se abalanzan inclusive también con su maestra, ¿no? Cállate, cállate, no te quiero, Sí. vete, ¿sí? Eso es valor, eso es valor. Y pasan después por una experiencia de desamparo. Sin embargo, lo verbalizan, lo dicen, lo llevan a cabo. Entonces, esos niños después se convierten simplemente en carne de cañón, como decía nuestra colega Giselle, y se convierten en adictos, y se convierten en desecho. Y de eso es de lo que hay que salir. De que nuestros niños, esos niños valientes que van y le dicen a la maestra, cállate, fea, no te quiero, ¿sí? Y también enfrentan a la madre y le dicen, eres mala, bruja, no te quiero, vete. Y claro, se atreven a costa del desamparo que viene casi inmediatamente. Salvemos a la juventud. ¿Cómo? Pues que los viejos seamos jóvenes. ¿Sí? Que de verdad los viejos, amemos la vida. Que no permitamos los viejos ser el desecho de la sociedad, porque los jóvenes, sí, ya no nos aman, ya no nos quieren, ya no nos ven con respeto ni admiración. Doctora, si me permite, hemos recibido más comentarios de nuestro querido público Radio Escucha.
Nuestra colega del Centro de Investigación, la querida doctora Patricia Aguilar López, nos dice, podemos desilusionarnos, pero eso no nos paraliza. Es decir, continuemos en lograr esa ilusión. También nos escribe Mari Carmen Perrusquía Hernández y dice, buenos días, doctores. Para mí es la primera vez que creo y siento amor, cariño y ternura por un presidente. Sí, es cierto, es verdad, eso es verdad, porque bueno, a mí porque no me tocó la época de Benito Juárez, quizá también lo hubiera yo querido, ¿sí? Y no me tocó tampoco la época de Carranza, y no me tocó la época, digamos, pues de que pudiera yo admirar y llamar a toda esta familia que se entrega y que son asesinados, ¿sí? Se me fue ahorita su apellido, ¿sí? Que son precisamente las primeras manifestaciones de la independencia y de la revolución. ¿Sí? Pues no me tocó, pero sí soy afortunada porque me toca la época de López Obrador. E indudablemente estoy de acuerdo con nuestra colega. Bueno, creo que estoy confundiendo. No, la satisfacción. Es Perrusquía, sí, ¿no? exactamente, Sí. doctora. Este último comentario fue por Mari Carmen Perrusquía Hernández. Ajá. Entonces, pues sí, Ferrusquía, ¿cómo iba a querer a... No, no, pero este sí es querible, indudablemente. Y qué padre época nos ha tocado vivir, Ferrusquía. ¿Sí? Qué padre época que podamos querer y llamar a un presidente mexicano. Bueno, wow, qué afortunados somos. Nos escribió también Priscila Cerda y dice, yo he escuchado por ahí, el que se ilusiona pierde. Es muy frustrante anular la ilusión de algo. Es como si todos los deseos se tuvieran que detener, limitar y retener posibilidades. El cambio se ve imposibilitado. Es muy triste y también muy cansado. Es cierto, porque la dinámica psíquica es perder y recuperarse. Perder para volver a ganar. Perder para ser sabio. Perder para tener, digamos, sentimientos profundos y trascendentes. Solamente en la pérdida nos probamos a nosotros mismos en el amor. Ahora, no podemos pensar que haya una vida sin pérdidas. La primer pérdida es el paraíso en el cual nos gestaron. A partir de la situación del nacimiento, pues ya hay una pérdida precisamente de ese paraíso. De hecho, algunos pensadores psicoanalistas han pensado en la importancia del trauma del nacimiento. Y entonces, la pérdida tiene que ser justamente la dinámica que nos lleva a crear, a construir, a levantarnos, a luchar. Sin pérdida no hay posibilidad, digamos, de que el ser humano se vuelva sabio. Imagínense una vida sin pérdida, bueno, qué horror. Entonces, esas frases, el que se ilusiona pierde. Entonces hay que decir, el que se desilusiona pierde para ganar. Sí. Y mire, doctora, en este sentido también, otra participación de nuestro radioescucha David BM, y dice lo siguiente, y es que ahora, más los jóvenes, en el intento de evitar una desilusión amorosa, proclaman el no idealizar a la pareja, más la responsabilidad afectiva. Yo creo que en el trayecto de búsqueda por un amor seguro, sin riesgos, se pierde el mismo amor. Es decir, no hay amor sin castración.
bravo por eso, es cierto. No hay posibilidad de que el otro me sea absolutamente necesario, deseante, te quiero a mi lado, no puedo vivir sin ti. Todo eso que surge del amor no puede ser si el otro no me hace falta. Si el otro no me hace falta, nada de eso va a ser, digamos, parte de mi dinámica de vida. Voy a ser como esos, ¿cómo se llaman estos jitomates deshidratados? ¿Los han visto? Qué feos Sí. son. Sí. Digo, porque el jitomate es un fruto muy bello, ¿sí? Y cuando me dicen, ¿no quiere usted, doctora, un jitomatito deshidratado? Lo veo y digo, no, no, ¿sí? Entonces, solamente cuando el otro nos hace falta, somos tan dinámicos en el amor. Cuando nos andamos protegiendo de las pérdidas amorosas, de las desilusiones amorosas, de los engaños amorosos, no, definitivamente ese es un cobarde moral. Y doctora, tenemos un mensaje que quizás sería ya el último que recibimos el día de hoy, por parte nuevamente de nuestra radioescucha, Zulin Ro, y nos dice: para todos los que hemos seguido la trayectoria de AMLO, nos ha hecho mucha ilusión que llegara a la presidencia. Recuerdo el entusiasmo con el que vimos la ceremonia de toma de poder y cómo me conmueve la frase de amor con amor se paga. Me recordó también cuando lo desaforaron y decía a quienes creemos en su proyecto: los quiero desaforadamente. Me queda claro, me queda claro que no es una ilusión su apuesta amorosa, es una noble realidad. Qué hermoso. Sí, totalmente de acuerdo. Pero fue porque él nunca se dio por vencido. Claro. Y miren que lo apalearon duro. Y ahora, bueno, lo llenan de lodo permanentemente, ¿no? Pero cuando estuvo a punto de decir ya no más, ajá, de ahí tomó bríos nuevamente y volvió a luchar. Y gracias a esa tenacidad y a esa lucha, en la desilusión más profunda, ¿sí? En la desilusión más profunda, López Obrador se levantó y volvió a luchar. Después de todo el porquerillerío que le armaron para que nunca fuera presidente. Sí. Nunca. Es naco. Es naco. Podemos tener feos, ¿sí? Pero no nacos. Y este es naco, no se viste bien. Tardó en titularse. Sí, caray. Era un fósil ahí de la UNAM. Sí. Pues, Bueno, sí. doctora, colegas, estamos llegando justo al término de la transmisión del día de hoy. Permítanme, llegó ahorita un mensaje de parte de Yesenia García Salgado que dice: doctor Germán, no leyó mi comentario anterior, pero no lo veo. Ahora mismo se lo hago llegar, Germán. Sí, por favor, Giselle, porque yo no lo vi por acá. Entonces, para que sí, Yesenia no se quede con este No mal se sabor de boca. desilusione del doctor. Ahorita le rescatamos al doctor Germán, no se Sí, sí, preocupe. sí. No, no vaya yo a andar produciendo desilusiones aquí en la radio. Entonces, sí, el comentario es el siguiente por parte de Yesenia García. Buenos días, mis amados doctores. Lo que dice la doctora Heiser, de no claudicar, a pesar de no haberlo logrado, me hace pensar justamente en las veces que nuestro presidente intentó llegar al poder y nos demostró que era posible, no sin un esfuerzo enorme y mantenerse en sus ideales amorosos, sin ceder a los incansables ataques hacia su persona y su gobierno. Es verdaderamente admirable. Reciban un cálido abrazo con mi cariño de siempre. Claro que sí.
No hay que darse por vencido nunca, por eso les digo, ya que estén boqueando, a eso de los 95 años, más o menos 95 años, el último aliento, ¿sí? Puedan decir, y volveré. Sí, Claro que sí, doctor. Y volveremos mañana, doctora. Ah, que claro que sí, por supuesto que sí. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.